¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches, una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando con el decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a hacer un poco de historia relacionada con la química, la importancia, la trascendencia que ha tenido como ciencia, la importancia que ha tenido también la facultad históricamente dentro de la Universidad Nacional del Litoral, sobre todo entendiendo básicamente también que la universidad está cumpliendo en este momento 100 años de existencia y en ese marco ver, bueno, qué es lo que están pensando, cómo hacer para que la química, que sigue siendo una ciencia dura, importante y trascendente en nuestras vidas, tenga un protagonismo que nos abra expectativas, nos abra perspectivas de futuro. Vamos a estar con Juan José Sagardía, está cumpliendo jerárquicos 25 años de existencia, y vamos a cerrar el programa conversando con Jorge Barenberg del Centro Comercial de Santa Fe para ver qué análisis están haciendo ellos de esta coyuntura económica y del impacto que tiene en el mercado interno la situación imperante por estas horas. Vamos a los auspicios y al desarrollo del programa. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, el ingeniero Adrián Boninardi está con nosotros. Adrián, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a hacer Bien. una corrección, pero A ver. soy licenciado en química. Vamos, Ahí todavía. estamos. Pero bueno. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación aquí. No, por favor, Adrián. ¿Podemos hacer una revisión de lo que representó la Facultad de Ingeniería Química dentro de lo que es este proceso vivido por la universidad estos 100 años, la trascendencia que tuvo dentro de, digamos, de la propia Facultad de Santa Fe y de la región? Vino gente de distintos lugares del país a estudiar a Santa Fe, ¿no? Así es. En realidad la idea de surgimiento de esta Facultad de Ingeniería Química, que bueno, nace en 1919, viene acompañado de un proyecto que se estaba trabajando en parte en Santa Fe, pero que se había presentado, o lo había presentado un docente investigador de la Universidad de Buenos Aires en el primer Congreso de Química Nacional, y el proyecto fue rechazado.
Entonces, en realidad es una conjunción de actores políticos y académicos que traen a esta persona acá, que esta persona fue Damianovich, junto con Goyan, que había sido alumno de Damianovich, generan esta idea, la plasman y se crea la Facultad de Ingeniería Química, con una idea, como vos decías o mencionaste hoy al principio, esta cuestión de mirar la química en su aplicación, o sea, mirarla desde el punto de vista de sus aplicaciones. La ingeniería química era muy nueva a nivel mundial, no tenía más de 20, 25 años, y se empieza a consolidar en ese tiempo acá en Latinoamérica. Es el primer lugar que tiene carrera de ingeniería química, es nuestra facultad, ¿no? O sea, Claro. que es Por una cuestión de edad, yo recuerdo década del 60, digamos, había un enorme prestigio de parte de la Facultad de Ingeniería Química en la materia, en la calidad, digamos, de ese estudio por ahí duro que representa la química y también la formación matemática. Tenía a su cargo la Escuela Industrial Superior también, digo, en aspectos que sin lugar a dudas eran complementarios, y había una carrera de química dentro de la Escuela Industrial Superior. O sea, como un apéndice. Así es, en realidad la Escuela Industrial Superior es anexa a la Facultad de Ingeniería Química, o sea, sigue teniendo dependencia de la facultad. Y nosotros empezamos a dar, las primeras clases se empiezan a dar en el salón de actos de la Escuela Industrial nuestra, ¿no? Entonces, hay un nexo que tiene que ver, lo tradicional ha sido los técnicos químicos que son graduados de la escuela, pero bueno, las distintas especialidades esas hoy han mutado, han cambiado, se han diversificado como oferta, como nuestra facultad, esa oferta ha cambiado. O sea, esto, vos decías los 60, en los 60, 40 años después de creada la carrera de Ingeniería Química, que fue la única durante esos 40 años, se crea la licenciatura en Química, más adelante viene la licenciatura en Matemática, y ya acercándonos a los últimos 20 años tenemos Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Industrial, luego Ingeniería en Materiales, licenciatura en Materiales, y ahora largamos licenciatura en Física, que se empezó a cursar este año. Es decir, ha abarcado desde las ingenierías y las ciencias exactas un abanico muy diverso que tiene su grado de complejidad, digamos, porque son ciencias justamente exactas e ingenierías. Bien. Digo, también la Facultad de Bioquímica tuvo un andar paralelo a la Facultad de Ingeniería Química, ¿no? Durante muchos años. Así es. O sea, la Facultad de Bioquímica, que era antes la carrera de Bioquímica, se estudiaba en la Facultad de Ingeniería Química. Porque, bueno, la bioquímica tiene mucho que ver con la química, como la medicina, la biología. Yo mencioné los materiales, por otro lado, pero bueno, la bioquímica nace dentro de la Facultad de Ingeniería Química hasta que logra un peso y una masa crítica donde es necesario su separación y su crecimiento de forma independiente. Esto, o en otros lugares del mundo lo ve cuando uno mira departamentos de química, departamentos de bioquímica, porque bueno, la madurez que adquiere ese conocimiento es tan abarcativo que requiere cierta especificidad y nuclea masas de gente y conocimientos que necesitan esos espacios para poder desarrollarse. Claro, ahora de cualquier manera la química también aparece, por ejemplo, en otra facultad, que es una facultad que tiene que ver con la biología, por ejemplo, en donde es una de las ciencias bases para la formación de esos profesionales, ¿no? Sí, yo siempre digo una cosa, o sea, el universo, hay una frase que dice somos polvo de estrellas, eso es real, digamos, o sea, el universo nuestro está constituido por átomos, elemental, lo más elemental, después podemos ir a partículas más elementales que son los físicos los que las estudian. Esos átomos están en una tabla periódica que es muy conocida, que todo el mundo la habla, pero bueno, es eso con los que nos manejamos y de acuerdo a cómo se combinan esos átomos, surgen las distintas manifestaciones materiales que tenemos en nuestro universo, líquidos, gaseosos, sólidos, estado plasma, y bueno, y eso toca distintas carreras, porque la química de esa manera penetra en muchas disciplinas, como disciplina madre, como la matemática, o la física. Son disciplinas fuertes en lo que se llama el corazón de muchas otras disciplinas. Sí, digamos, esa cuestión, esa propiedad en todo caso que tienen ustedes desde el punto de vista formativo, les permite una inserción en materia de nuevos métodos de investigación,
Por ejemplo, pregunto, nanociencia, ¿está vinculado, tiene un apéndice dentro del desarrollo de lo que es la química? Sí, muchas veces uno habla de, por ejemplo, alambres moleculares, es decir, es pensar en un alambre, moléculas que se van uniendo y son capaces de transmitir un impulso eléctrico, medido en términos eléctricos, pero a nivel molecular, a nivel de moléculas conformadas por átomos que en una disposición especial permiten conducir la electricidad, pero no en un cable macroscópico como el que nos conocemos normalmente nosotros, que por ejemplo un hilo de cobre, ¿no? Impacta en todos esos lugares. Estoy dando un ejemplo, pero bueno, hay cantidades de ejemplos a nivel nano, donde cuando uno habla de nano se está refiriendo a diseñar a escala nanométrica. Hay muchas cosas que funcionan a escala nanométrica, pero no fueron diseñadas de esa manera. Cuando uno habla de investigar en estas áreas a escala de nanotecnología, significa que uno va a desarrollar, no son instrumentos, pueden ser dispositivos, partes de dispositivos, donde uno controla la posición de esas moléculas y de esos átomos en el espacio, adquiriendo una configuración muy particular en escala de los nanómetros, que es 10 a la menos 9 metros, que es muy chiquitito, ¿no? Claro. O sea, bueno, sí, de eso estamos hablando de una ciencia, en todo caso, expresada en tamaños muy, muy chiquitos, cuando estamos hablando de nano. A veces la gente sabe de qué se trata y en muchos otros casos no tiene ni idea de cuando se plantea una cuestión de una nanociencia, como globalmente se la menciona, ¿no? Pero en donde, sin lugar a dudas, muchos de los avances desde el punto de vista de la ciencia, de la investigación y de resultados para la calidad de vida, tienen una enorme importancia, tienen una gran presencia por estos días. Es decir, hay investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la salud, ¿no? Y en resolver temas de la salud que se hacen a través de estos recursos. Por supuesto, digamos, por eso la química, como decíamos, impacta sobre distintos lugares. Entonces, hoy el punto es que las ciencias como las conocíamos tradicionalmente y las soluciones se daban desde cada lugar en forma más, no digo que ya hayan siempre sido separadas, ¿no? Pero bueno, en general más con su ambiente más delimitado. Hoy esas delimitaciones son cada vez más borrosas porque se permean unas con otras para conseguir un producto. Claro. Entonces, es más claro por ahí verlo en la matemática. Es decir, uno no se puede imaginar la ingeniería sin la matemática, ¿sí? Pero a veces con otras áreas de desarrollos disciplinares es un poco más difícil de verlo. Hoy ya eso para la gente que investigue y demás es moneda corriente, es decir, es muy difícil separar una cuestión de la otra tan claramente. La cuestión es cómo uno desarrolla dentro de su ámbito y con las disciplinas o la formación de profesionales a las que aspira, cómo combina esas disciplinas madres para llegar a formar un profesional, claro, que resuelva un problema dado, digamos, ¿no? Claro, por ahí, bueno, está bien, uno piensa en términos de la formación de las personas, pero también hay un desarrollo desde el punto de vista tecnológico. Uno de ellos es el de la nanociencia. El otro tiene que ver con el hecho de la computación, por ejemplo, el manejo de esa información concentrada no solamente en el hombre, sino fundamentalmente en una forma de comunicación como es hoy la ciencia de, digamos, del datos. Del traslado de datos, ¿no es cierto? Que es un elemento muy importante. ¿Cómo influye eso hoy en la química? Bueno, eso, digamos, la química también tiene, si uno mira la química como química, lo que es manipulación de datos y de información, la estadística, que es la ciencia, yo diría, madre que toma esto, trabaja justamente, o la química ha tomado mucho desde el lado de la química analítica, por ejemplo, en carácter predictivo, pero no solamente desde ese lugar, también lo ha hecho usando este tipo de herramientas matemáticas para desarrollos también a nivel molecular. Hoy esto adquiere otra relevancia porque impregna la vida desde otro lugar. O sea, cuando uno hoy habla de ciencia de los datos, eso es muy abarcativo, abarca desde inteligencia artificial, big data, y son áreas que a veces están definidas y a veces no están tan claramente definidas. En nuestra facultad hay un grupo de estadística que es muy fuerte, que es muy potente, muy reconocido a nivel nacional e internacional, que trabaja justamente con esta cuestión que es de manipulación de la información, manipulación en el sentido de extraer
información de esa información, para lo cual hay que ver qué peso tiene esa información, qué es lo que representa y qué es lo que uno puede predecir o puede ver qué puede hacer con esa información. Hoy estamos rodeados de datos. Claro, ¿no? eso es evidente. Ahora, ¿qué están pensando, digo, desde el punto de vista de la proyección de la química hacia lo que uno puede imaginar cosas del futuro? Digo, ¿qué están pensando cómo, y en todo caso también, qué herramientas utilizar desde el punto de vista de la formación de los profesionales para que esa formación tenga un destino en el sentido de aplicación a beneficio de la sociedad, ¿no? O a beneficio de encontrar otros caminos, otras herramientas que puedan ser realmente útiles y trascendentes? Digo. Sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que los procesos de transformación hoy en día son cada vez más veloces, para lo cual hay que estar preparado. Ese es un primer tema que uno lo tiene que tener en cuenta. El otro punto que uno tiene que tener en cuenta es cuál es el ambiente al cual quiere brindar una solución, proponer una solución, generar una necesidad o responder a una demanda, Claro. que son cosas que son diferentes. ¿Y cuáles son las capacidades que uno tiene para llegar? O sea, esto siempre requiere una cuestión que es esencial. Cualquier casa de estudio de este tipo se basa básicamente en sus recursos humanos. Es decir, cuál es su cuerpo docente, que es son los docentes, los investigadores que llevan adelante estas tareas pensando en este futuro. Pero no lo puede hacer solo, o sea, lo hace con toda una comunidad para que funcione como institución, pero también enlazada en un medio. Para eso, el contacto con el sector productivo, de bienes, de servicios, y pienso en un sector productivo más genérico, el clásico de ingeniería química han sido las empresas que producen determinados tipos de productos químicos. Hoy la facultad con la oferta abarca otro tipo de empresa. Uno puede pensar en hospitales, puede pensar como estructuras empresariales y brindar a este tipo de empresas algún tipo de solución. Si me pongo a mirarlo de ese lugar, entonces puedo desarrollar investigación de punta en ese lugar. Y uno puede pensar en estos temas. Por ejemplo, energía. ¿Sí? El tema de energía es un tema que es transversal a cantidades de disciplinas. Hoy la conocemos a la energía desde un punto de vista tradicional, por ejemplo, como energía química. Cuando le ponemos combustible a nuestro coche, eso explota, o sea, los átomos se rompen, liberan energía y se transforma en movimiento. Nuestro coche avanza. Ahora, ese sistema es un sistema que realmente es muy poco eficiente, porque la mayor parte de la energía la perdemos como calor. Y eso produce además contaminación, toda una serie de temas que la conocemos. Sí, bueno, sí. la cuestión es cómo mirar más adelante en eso y hacer, por ejemplo, esos procesos más eficientes. Ajá. Ahora, justamente tocaste un tema que era digamos, algo que quería abordar y que está relacionado con el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, fundamentalmente desde el punto de vista de los desechos y a veces desde los propios procedimientos, digamos, el impacto que tiene desde el punto de vista ambiental la actividad química está como con una luz roja, generalmente, digamos. Acá hay un problema químico, entonces esta cuestión química va a tener un impacto sobre... ¿Qué está pasando con respecto a eso? ¿Qué están pensando? ¿Cómo atenuar los impactos? ¿Cómo hacer...? Bueno, nosotros tenemos una carrera que es compartida, que es Ingeniería en Medio Ambiente, con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, que mira ese tipo de problemáticas, pero hay grupos en la facultad que también trabajan, o sea, los grupos de investigación que trabajan mirando estas problemáticas. Esto a mí me lleva a hablar de otro tema, que es mirar, y que es un tema que atañe en general a la ingeniería química, viene muy de la mano de la ingeniería química, que tiene que ver con los análisis de ciclo de vida. Es decir, cuando uno se propone analizar un problema, significa mirarlo no aislado, sino en todo su contexto. Y eso tiene que ver no solamente con un contexto económico, sino que tiene que ver con un contexto de impacto. Es decir, esta empresa o este proceso que desarrollamos, ¿qué impacto, por ejemplo, medioambiental tiene? Bueno, la preocupación es cómo reducirlo o cómo o encontrar un óptimo frente a esas situaciones. Bueno, esas son preocupaciones, o desarrollar nuevos vectores, lo que decimos nosotros, vectores energéticos, nuevas formas de producir energía, pero que no tengan tanto impacto ambiental o que sea tan nocivo. O reciclar, que pueden ser productos químicos que uno recicla, o puede ser material que uno recicla, ¿no? Claro, o sea, bueno, en el reciclado, más complejos, pero en el ¿no? reciclado, y no hablemos en todo caso de productos estrictamente químicos, Sí. sino globalmente, la química debería tener un papel importantísimo, ¿no? De hecho lo tiene, es decir, uno
produce. Lo que pasa es que eso hay que evaluarlo también en términos económicos cuando recicla, ¿no? Es decir, el reciclado en muchos países es una cuestión que es una práctica que está legislada. En Alemania uno no puede tirar un alambre de cobre en un cesto de la basura porque es multado, por ejemplo. Entonces uno tiene que desarmar determinado equipamiento para hacer la separación. Pero bueno, eso en Argentina, digamos, estamos lejos de esa situación, pero empezar a separar los residuos para hacer tratamiento es un paso que es muy importante. Eso sí es muy importante. Bueno, Adrián, gracias por venir. La Facultad de Ingeniería Química sigue siendo un lugar donde mucha gente ha pasado por allí, por esas aulas, por esos espacios, por ese octógono. Por ese famoso octógono, así es. Ese famoso octógono donde estaban colgadas todas las ideas de los estudiantes, ¿no? Y siguen apareciendo, y los estudiantes siguen estando ahí día a día, moviéndose. Es un ambiente realmente muy dinámico. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya estamos en la continuidad del programa. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, vamos a recibirlo a Juan José Sagardía. Él es titular de la empresa Jerárquicos Salud, una mutual que tiene ya 25 años de existencia por estos días. ¿Cómo andas, Juan? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Bien? Bien. Bueno. Trabajando todavía. ¿Viste? Me imagino que sí. Y sobre todo, bueno, cuando tenés un aniversario de esa naturaleza, empezás a retirar un poquitito las piolas desde allá lejos, desde hace 25 años, empezás a recordar, empezás a plantearte a ver cómo fue. Y la verdad que el mutualismo siempre se dice que es una necesidad, ¿no? Y a través de la necesidad sale la unidad. Y yo le explico, hay una necesidad, te unís en voluntad, en libertad y con el concepto de aportar. Nada con el Estado, ¿me entendés? Así lo hicieron nuestros abuelos, esta es la historia. Yo recalco mucho la vida, yo soy hijo de tambero, ¿no? Y entonces uno ve lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, pues decía, qué lejos estamos de poner el lomo, pero lo que nosotros vivimos en estos 25 años fue por necesidad de los bancarios. Nosotros éramos una asociación que nace en el 86, 1986, una asociación de jerárquicos del Banco Nación. Y yo desde el interior ya le planteaba a todos los demás compañeros, claro, los que están en Capital Federal y Gran Buenos Aires,
como sigue siendo nuestro país, ellos tenían salud. Claro. O sea, la bancaria está en Buenos Aires. Claro. Hoy no existe la bancaria y nosotros, gracias a Dios, existimos. He recibido amenazas también en su momento de estos compañeros gremialistas de que no nos metiéramos en el tema de la salud. Bueno, empezamos a trabajar porque en el interior había necesidad. Y entonces empezamos hicimos un gremio. Yo era presidente de la Asociación de Jerárquicos del Banco Nación, y entonces ahí fundamos un gremio y me di cuenta que con la inscripción no hacía nada y que ahí moría porque tampoco hay libertad en el gremialismo. Entonces dije, vamos a hacer una mutual como para empezar a dar servicios complementarios. Y así nacimos, dando un servicio complementario, y aparece la libertad de opción, que se votó en el gobierno de Menem. No, lógicamente no por Menem, está claro, sino por una instrucción del Banco Mundial, que ahí aparecen las medicinas prepagas. Entonces, cuando aparece eso, nosotros ya veníamos armados en dar un servicio de salud y nos metimos de lleno en dar el servicio de salud de una obra social. Lógicamente, eso lo empezamos, fundamos la Mutual en el año 94 y recién en el 98 pudimos empezar a dar el servicio de salud completo. Y lógicamente salimos a caminar nuestro país, todo del Gran Buenos Aires para afuera, o sea, para adentro, para el resto del país. Y ahí nosotros, los primeros contactos eran los compañeros del Banco Nación. Pueblo que va, pueblo que hay un Banco Nación. Y de ahí se empezaron a acercar otros compañeros bancarios y después, bueno, hoy, ¿cuál es la realidad de hoy? En el país hay 2.164 localidades, nosotros estamos en 1.400, o sea, en un 65% del país nosotros damos salud. Y yo, que nací en un pueblo, digo que orgullosamente me siento bien porque la salud también, la gente que vive en los pueblos tiene derecho a tener un servicio de salud como corresponde. Vos sabés que estaba pensando en una cosa que dijiste. Nosotros somos mutualistas, nada que ver con el Estado, dijiste. Sí, totalmente. Pero lo que pasa es que seas mutualista o no seas mutualista, vos con el Estado tenés un vínculo, siempre tenés un vínculo. O porque tenés que pagar un impuesto, o porque tenés un derecho, o porque lo perdés, ¿no es cierto? El Estado en los últimos tiempos acá en Santa Fe hizo un desarrollo del tema de la salud bastante importante, bastante significativo. Y paralelamente ustedes también crecieron desde la perspectiva de la empresa de servicios, fundamentalmente haciendo especializaciones, digamos. Cuando ustedes hacen el tema de la rehabilitación, Centro de rehabilitación. En rehabilitación era prácticamente un talón de Aquiles dentro, o es un talón de Aquiles dentro de lo que representa la salud. Globalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. No solamente Estado, sino también en el área privada. Hay muy poca especialización en un tema en donde a vos te pasa cualquier cosa en la vida, te pase lo que te pase, una operación, lo que fuera. Sí, necesitas una rehabilitación. Necesitas una rehabilitación para volver a tener calidad de vida, si no... Es real. Y bueno, a nosotros con el Centro de Rehabilitación Dr. Maradona, realmente bien, nos va muy bien, mucho trabajo hay. Y está abierto a la comunidad, no es solamente para nuestros afiliados, ¿no? Así que yo cuando hablo del Estado es otra cuestión, ¿cierto? El Estado, yo siempre digo esto, demos gracias que en nuestra provincia y en nuestro país alguien empezó a hacer hospitales. Claro. Porque si no, acá en la Argentina o acá en Santa Fe debería estar la Madre Teresa de Calcuta. Claro. Y la atención hospitalaria y la extensión que hay es muy buena y se mantiene, no es que está maltratada, ¿me entendés? Así que en este gobierno lo he visto que han trabajado bastante con eso. Nosotros lo nuestro es distinto. Nosotros hacemos lo que hace el gobierno, pero en forma privada, porque tenemos que contratar los servicios a través de los prestadores. Claro, pero fundamentalmente con ese criterio del que vos hablabas, que tenía que ver con el mutualismo. Claro. Que tiene que ver con el hecho de que vos vas y tenés un derecho, pero desde una perspectiva solidaria, desde la propia existencia de la institución. Totalmente, totalmente. Cuando vos te pones que estamos tratando con seres humanos, entonces si vos me preguntás a mí, ¿cómo está el servicio de salud catalogado? Yo te digo, ni es ni bueno, ni es excelente, es digno, porque vos le llegás a la gente, porque la gente cuando tiene una necesidad de la salud y va a un profesional, va a un sanatorio y no te atienden, ¿de qué vale?
el título, que es bueno, que es excelente. No, lo que vale es que vos tengas el servicio, y entonces yo digo, ahí vos dignificás a la familia. Cuando en todo caso después pensaste, y considero que con el resto de la comisión directiva, que era necesario dar un paso en el tema de educación, Sí. conseguiste, bueno, ya prácticamente tenés los 3 niveles, ¿no? Los tenemos, sí, es concreto. Tenemos nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, vamos en el segundo año, y tenemos nivel terciario. Claro, Así 4 que, niveles tenés. Sí, sí, 4 realmente. niveles. La verdad, mira, yo te digo que como dirigente, ¿no? De hecho que yo no tengo ningún problema con el consejo directivo. Cada vez que nos reunimos, la gente que viene del resto del país, hay una confianza, nos conocemos mucho tiempo, y siempre tuve más bien el sí que el no, ¿no? Y entonces uno va avanzando en cosas, porque tenés esa libertad. Y lo que sí detecté, que la educación, que también es un antecedente de lo que hicieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos hicieron mutuales, hospitales, y nuestros abuelos también hicieron escuelas. Entonces hemos tomado un poco las herramientas de nuestros abuelos, de reivindicar ese trabajo tan exigido que les tocó hacer a ellos. Pero cuando vos te metés en la educación, se te cambia la vida. Es increíble que vos mirás a los chicos y decís, estos niños los estamos educando a través de nuestra escuela. Y vos decís, ¿y yo quién soy? Y ahí te das cuenta que podés hacer, no quién Claro, soy. sí. Che, ¿quiénes somos? Uno- ¿Cómo como organización lo podemos hacer? Claro, uno lo que ve, digamos, viéndolo de afuera, ¿no? Lo que ve es que ustedes en ese sentido tienen una preocupación muy fuerte, y es que tratar de darle, desde el punto de vista educativo, la mejor herramienta para los pibes. Me parece que esa es digamos, la preocupación de ustedes, armar la maquinita para que la maquinita se haga cargo de la vida, digamos. Sí, sí. Pero nosotros tenemos un concepto, dentro de la diversidad de actividades que tenemos, está la educación, ¿no? Entonces yo siempre digo, el que está en un sector, que trabaje, que haga lo que sabe. Yo no soy docente, entonces no me voy a poner a discutir con los docentes. Lógicamente vos tenés un sistema de lo que es el control, que es poder hablar con la gente y escuchar a la gente lo que la gente te dice. ¿Me entendés? Entonces, a ver, yo que vengo de la vieja época, vengo de la máquina a escribir, la tecnología nos pasó por encima y yo me fui adaptando siempre. Y en la educación siempre les digo, a ver, el gobierno de la provincia tiene un plan, cumplámoslo, para mí es un plan cuadrado, cumplámoslo, pero y por afuera, ¿cuánto más podemos hacer? ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál es la inventiva que cada uno ponemos? ¿Por qué tenemos que ser mediocres? ¿Por qué? No me voy a poner a hablar de la educación, pero si vos podés dar un paso más, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que estar siempre pinchando? Entonces, hemos logrado en la escuela, hay discusiones, lógicamente, porque creo que los pobres docentes, cuando uno va, que uno no es docente y opina, se tienen que acomodar, pero bueno, hay todo un respeto y también están llevando innovación. Si vos no te innovás permanentemente y no le damos algo más. Cuando empezamos la escuela, el primer año yo dije, los chicos vengan de 8 a 5 de la tarde y les solucionamos un problema a los padres. Y tenemos los chicos 3 horas más sin televisión, sin nada. Juegan, hacen cosas. ¿Me entendés? Porque hoy los papás trabajan. Entonces, ¿cómo haces vos? Esos niños terminan, gracias a Dios que están las abuelas, en la casa de la abuela o una señora que busca a los niños. Bueno, con eso hemos logrado, creo, darle otro sentido de familia en la escuela, ¿no? Claro, bueno, estar juntos también es crecer, digamos. Estar con el otro también es una manera de crecer. Sí. O sea que no necesariamente estás estudiando cuánto es 2 más 2, si es 4 o no es 4. Pero creo también, Juan, que hay un tema más, que es una problemática que la sociedad tiene, no solamente los sectores incluidos, incluso los excluidos tienen obesidades, en algunos casos con cuadros mórbidos. Y hay que dar una respuesta a eso. Digamos, desde la perspectiva de la salud, hoy un obeso representa un riesgo. Y ustedes, digamos, en ese criterio que decíamos, a ver, ¿cómo hacemos? Estaba el tema de la rehabilitación, pero además del tema de la rehabilitación con el Maradona, había que encontrar una respuesta en esto otro, ¿no?
Para mí la educación nos cerró un círculo muy importante. Podamos hacer todo lo más que quiera. Ya te digo, yo respeto mucho la dignidad de la salud, pero cuando veo la educación es una cosa que me ha transformado como dirigente social, ¿me entendés? No es que soy mejor o peor. No, pero en materia de obesidad ustedes han hecho un instituto. Perdón, vos hablaste, yo te salí con la educación, sí. También, nosotros hicimos un centro deportivo que está muy bien hecho, que se complementa con el centro de rehabilitación, pero a su vez se hizo un centro de atención a la obesidad y está teniendo increíble la cantidad de gente que va, y no los obesos, no, gente que necesita que le enseñen un poco a cómo hacer una gimnasia, cómo aprender a comer. Bueno, es increíble la cantidad, gracias a Dios, ¿no?, que abrimos algo nuevo con todos los profesionales que corresponden, y están sorprendidos, y ya tuvimos que salir a ampliar parte de los consultorios por la cantidad de gente que va. Así que también está abierto a la comunidad, ¿no? 2 minutos te doy. Y pienso en esto, 25 años y una coyuntura jodida como cíclicamente nos toca vivir. Así es. ¿Qué decís? Y nosotros lo hemos ido superando, porque nosotros se equilibra los ingresos que da por los salarios. Ahora tenemos que ver el rebote de todo esto que nos está pasando, pero teniendo los ingresos de los salarios, los prestadores también se van adaptando, porque la crisis es para todos. La hemos ido salvando la situación. Ahora creo que después de todo esto, que para el común denominador de la gente es inexplicable, aquellos que queremos hacer alguna acotación de opinólogo, decimos: ¿qué nos pasa? ¿Qué les pasa a esta gente que nos gobierna? No pueden ser que sigamos trayendo dólares y los regalamos al mejor postor. Sí. Y los dólares son para invertir. Yo soy desarrollista y yo te digo, el concepto del desarrollismo es invertir para producir, para dar trabajo. El crédito en el banco no puede valer 70-80%, eso es descabellado. No voy a decir en el mundo, es descabellado para nosotros. Vos vas a un gerente del banco y te dice: le doy el crédito, 80% de interés, el 70% es una barbaridad. Y por otro lado te dice: ¿usted tiene algo de plata? Porque yo le doy el 50%. Claro. Y vos decís: productor, ¿para qué voy a seguir produciendo? Ahora, vos decime, vos hacés muchos análisis políticos, pero no tienen lógica. ¿Cómo es posible que pedimos dólares para venderlo? ¿Por qué no los damos a préstamo para que las empresas funcionen? Sí, por ahí, pero incluso cuando hablamos de los dólares y lo relacionamos con la actividad de ustedes, muchos de los insumos de la medicina están en dólares. Sí, la odontología, los laboratorios, las cosas más elementales, una jeringa. Un envase plástico para colocar un suero, lo que fuere. Todo es importado. Hoy no se puede hablar en contra de la importación, porque nosotros queremos exportar. O sea, estamos globalizados, nos guste o no nos guste. Nos tenemos que adaptar. Eso de que nos cerremos ya no va más. Entonces, pero bueno, ya te digo, nosotros no podemos decir: che, porque los prestadores nos apretan. No, en ese aspecto está bien, ya tenemos nosotros de dar el servicio de salud tenemos 21 años, pero 21 años que hemos venido cumpliendo con los prestadores, y entonces tenemos un trato franco, y hay veces que te dicen: che, hasta acá llegamos. Claro. ¿Me entendés? O hasta acá llegas vos. Claro, entonces sí, también vos decís: che, yo hasta acá puedo. Claro. Ya te digo, nosotros vivimos el salario. Nosotros a su vez, eso como obra social y la mutual que se complementa, hacemos un aporte extra. Si no, no podríamos dar el servicio de salud que damos, ¿está claro? Sin duda. Y en todas las obras sociales, gremiales, también los compañeros de trabajo, los asalariados, si la obra social les pide un extra, la gente está dispuesta a dar el extra, porque es la salud. Sin duda. Juan, gracias por venir. No, gracias a vos. Muy amable. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y en un ratito estamos con Jorge Barenberg. ¿Necesitas software de gestión comercial para tu empresa? Megasoft es la solución. Megasoft, software de facturación y control de stock para empresas y comercios. Soporte técnico y actualizaciones las 24 horas, los 365 días del año. www.megasoft.com.ar
En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, vamos a saludarlo a Jorge Barenberg. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Héctor. ¿Cómo le están viviendo? ¿Cuántas horas dura este programa? 12 minutos tenemos. Tenemos 12 minutos para conversar. Yo creo que amerita por lo menos decir lo que uno está sintiendo por este momento, ¿no? Bueno, rápidamente te lo digo entonces. Nosotros veíamos que dentro de todo, los brotes verdes nunca llegaron. Jamás. Jamás llegaron. Sí, lo que fuimos viendo y avisorando un poco de junio, julio en adelante, hasta las PASO, una pequeña estabilidad, por lo menos en las ventas, con una posible proyección, empezando a levantar despacito, y con la contraposición de que la inflación venía aflojando, venía bajando. Llegó las PASO, que sabemos todos que no sé para qué sirvieron, porque nadie competía con nadie y simplemente salió como una gran encuesta nacional, como dicen los medios y demás. Salió un número que tampoco sabemos si es la realidad o no, porque hay mucha gente que quizás no fue a votar, hay gente que enojada con Macri atomizó el voto, lo votó a uno u otro candidato y demás. La cuestión que hoy nos encontramos con el país que tenemos, con un país que está en cierta medida incendiado, como tantas veces las pasamos, y que en aquel inicio de Fernández diciendo que era un posible candidato y después puesto a ser candidato, obviamente, y demás, moderado. Cada día uno ve que va perdiendo la moderación también, Alberto Fernández. Y uno lo lee en los medios, que también aparentemente también hay chispazos dentro de ese propio ámbito político, que es Alberto Fernández, quizás con los gobernadores, y por el otro lado Cristina con el Instituto Patria, la Cámpora, y con algunas fricciones en esa alianza que hay. Así a ver, preocupado. ¿A vos te preocupa eso? Profundamente me preocupa, porque en definitiva uno lo que ve que la dirigencia política se está peleando, uno por llegar, el otro por quedarse. Ajá. ¿Y dónde estamos nosotros en esa discusión? Cuando hablamos nosotros, hablamos sociedad, comerciantes. Si yo te pregunto esto, Macri es candidato. Aparte de presidente es candidato. Es candidato. ¿Cuál es el plan económico? Ninguno. No, ninguno. No tiene plan económico. Sí tienen parches. Y tuvo un Duhovne que nunca habló, nunca planteó un plan económico. Lo llamaron a Lacunza cuando se fue Duhovne. Y Lacunza
Es una especie de bombero para tratar de que el dólar no se incinere, digamos. Sí, ahora salió la nueva palabra esta, se perfiló la deuda. Quiero decir, en materia, cuando vos, por ejemplo, planteás, hay un gobierno y hay un candidato de este gobierno que no tiene plan económico, porque esa es una realidad. Y por otro lado, tampoco hay un diseño absolutamente claro de cuál es el plan económico. No. Tampoco lo hay. No. Entendiendo, por otro lado, que la gran parte de la crisis en la Argentina es el fracaso de la actividad económica, con un trasfondo político, pero con una consecuencia social, Jorge. Tremenda. 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 Que eso es lo que en todo caso uno dice, me toca convivir con esto. Yo puede ser que esté un poquito mejor, un poquitito ¿Y si yo te peor, planteo algo? pero estoy conviviendo con esto. Sí. Y estoy conviviendo con esto que día a día se va a agravar más. Y esto son, Dios libre, toda esa masa de pobreza que han ido creando. Pero han ido creando ¿quiénes? La política en general también. Yo creo que la política en algún punto tiene que decir qué está pasando acá. Y esto cuando te digo, la política, hablo de un arco político, de las ideas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y muchachos, resuelvan el tema. Porque cada vez tenemos más pobreza, cada vez tenemos más víctimas, cada vez los tenemos más domesticados y no le damos lo que ellos necesitan, que es la revolución del saber, el aprendizaje, la educación. Nosotros somos 8 millones de privados, como lo decía Kachanowski, se ha hecho un poco una muletilla, de privados que aportamos al Estado. El Estado sostiene 19 millones de personas. Mal. Perfecto. La sostienen mal, no les da lo que tiene que dar el Estado. Y a nosotros nos piden eficiencia desde el sector privado. ¿Cómo podemos ser eficientes si yo tampoco tengo una política de Estado que a mí me permita decir, puedo tomar un crédito, puedo producir y sé que a futuro, si invierto, tengo la devolución, puedo dar trabajo? Ahora, en estas condiciones no. Sí, ¿por qué tener miedo, en todo caso, a una idea que reivindica, yo no sé si lo va a conseguir o no lo va a conseguir, pero que reivindica la fortaleza del mercado interno como un instrumento de mejor convivencia de la que tenemos en este momento? ¿Por qué temerle? No, yo no le temo. Ojalá que sea así. Lo que sí le temo fue lo dramático que empezó, y lo usaron creo que ambas partes, los últimos años de Cristina, y lo que usó con, no quiero decir un exabrupto, pero con la maldad y la perversidad que usó Durán Barba, Peña y compañía, que la grieta, que mira que vienen, que se hace Venezuela. Claro, sí. Entonces partieron la grieta, y acá lo que hay que hacer todos los argentinos, por eso digo, en buena hora sí va a ser moderado, Alberto. Pero la pregunta que me hago, ¿va a ser moderado o se va a terminar peleando con el Instituto Patria, la Cámpora, y va a haber una fricción también y tenemos un enfrentamiento interno en quién a futuro va a gobernar? Sí, sería como revivir otras experiencias también. Pánico me da. Es decir, nosotros tenemos hoy una situación caótica, casi caótica, que no es la primera vez que vivimos, lo decíamos recién con Juan José Sagardía. Estamos otra vez en un punto absolutamente indeseable, pero estamos en ese punto. Y vinimos hasta acá, yo creo que con una enorme responsabilidad de este gobierno. Yo creo que si vinimos hasta acá, si hasta acá llegamos y en este lugar estamos, es consecuencia de esa falta de un plan económico, por un lado, pero también de la falta de un plan político. En eso estamos de acuerdo, pero yo también te digo, yo estoy enojado con la política, porque de Alfonsín en adelante tampoco nadie logró sacarnos de este problema y de este inconveniente. Como ayer lo vimos de nuevo, pasé de frente a un kiosco y decía en la revista Noticias, no sé quién lo había hecho, es la economía, estúpido. Y sí, es la frase economía. De Clinton era esa. En ese momento sí, fue la frase de Clinton. Pero hoy la repetimos acá en este país, pero también repetimos los procesos de los cuales no salimos. Seguimos siempre enroscados en lo mismo. Porque el aporte está bien, del mercado interno lo quiero, lo sostengo y ojalá sea el porvenir. Ahora, bueno. te digo esto porque uno dice, en general, de lo que estamos hablando es de una realidad nacional en donde se ha profundizado la diferencia entre aquel que tiene y, ojo, aquel que tiene representa muy poco de la sociedad de hoy. Es decir, este gobierno ha beneficiado claramente al sistema financiero especulativo, siempre,
ha beneficiado a las empresas vinculadas con la exportación de productos primarios, ¿sí? Sean minerales, sean granos, sea lo que fuera. Ha defendido a las petroleras, ha defendido a la energía en general, y el resto del país no la vio. El resto de las actividades no la vio, Jorge. Es decir, no podemos quedar afuera el 80% de la sociedad. Esté integrada, esté no integrada, esté en un proceso de cambio que lo necesita hacer, pero... Sí, estamos de acuerdo, pero es lo que yo te digo, que yo estoy muy enojado con la política, te lo vuelvo a repetir, porque yo veo que los procesos pasan o no pasan, pasa con este gobierno, como que tampoco mira el 80% que somos gran parte, y me incluyo, porque también uno está sintiendo, cada uno en su nivel, pero cada uno lo siente y se da cuenta, uno no vive dormido ni anestesiado frente a la realidad. Uno dice, mira el resultado de las PASO y dice, si en todo caso hubo un poco de un gobierno y otro poco más del otro gobierno para llegar a donde llegamos, la sumatoria de los dos resultados electorales da que esos dos se llevaron el 80% de los votos en la Argentina. Sí, esa es la realidad, exacto. Y también dentro de ese 80% de los votos de la Argentina estamos lo que estamos hablando. Cada vez más pobres, cada vez menos incontinencia y demás en este sistema. Te pregunto por el orden local. ¿Cómo la ves en lo local? Por ahí es difícil sacar de contexto lo nacional porque pesa mucho. Muchísimo. Pesa muchísimo. ¿Qué hacemos con lo local? ¿Cómo la ves? Mirá, nosotros siempre lo decíamos, a veces cuando nos ven de afuera dicen, pero son la capital, tienen una forma de pensar y demás, y yo siempre dije, no, somos la capital y tenemos las fortalezas de ser la capital. Porque no es la mentalidad del empleado público, como te puede decir un rosarino, Eso la cambió. gente del sur y demás, yo estoy seguro que cambió. Sí, eso cambió. Y esa es la gran fortaleza que tenemos. Aparte de ser capital, también tenemos gente que trabaja en la capitalidad y que es el empleado público, que tiene un ingreso y que es un ingreso estable. Comerciante que mal trabaja en un ámbito de la concepción que tenemos como sociedad, con privados, empleados públicos y demás, tenés una media de consumo siempre en la sociedad acá en Santa Fe. Lo que me preocupa es cuando uno escucha, nosotros tuvimos una cena con ungido ya candidato Emilio Jatón como intendente, y él dice, yo no sé con lo que me voy a encontrar, pero por lo poco que estamos viendo, con un problema y un panorama bastante grave. En herencia, decimos. En herencia de deuda. Creo yo que va en el mismo camino Perotti, cuando ya desde Lamberto en adelante pidió a la AGN que quiere ver los números. Si nos encontramos con esa realidad, y me empiezo a preocupar, ojalá que me equivoque, pero ojalá que todos los meses sigan cobrando los empleos públicos. Sí, bueno, eso sin lugar a dudas. Digo como deseo. Sí, Creo, digamos, que en todo caso Santa Fe termina siendo una presencia de Estado en la provincia, en una provincia en general equilibrada desde el punto de vista productivo. Es decir, hay en ese sentido una gran variedad dentro de la provincia de Santa Fe. No es solamente la capital. No, por no suerte. es solamente la capital. Industria, campo, tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos todo para hacerlo. Y por allí, bueno, haber manejado el Estado como se lo manejó, permitió ese equilibrio. Yo espero que el equilibrio no se rompa. Ojalá que no, porque eso es algo que destacar al gobierno que se va. Han sido equilibrados. Lo que pasa que a veces lograr el equilibrio, yo siempre lo digo, no es lo mismo manejar la función pública con la función privada. Yo tengo que ser eficiente 100%, porque cuando yo tengo déficit en una actividad privada, estoy dentro de los bancos, estoy acá, estoy allá y estoy asfixiado. Siempre el Estado logra, en base a buscar la eficiencia al privado, algún salvavidas. Y eso estamos un poco exhaustos ya. Sí, sí, sin duda. Gracias, Jorge, por venir. Por favor, gracias a vos. La conversación con Jorge es una conversación que ha ido mucho más allá de lo que es la representación sectorial. Yo creo que incluso, en todo caso, hemos conversado más personalmente que desde el punto de vista de la representatividad que él tiene a nivel institucional. Pero en sí la conversación lo que ha tenido también es esa búsqueda que está permanentemente en cada uno de nosotros. Es decir, encontrar un lugar que nos represente,
encontrar en todo caso esa esperanza que nos dé una mirada para adelante contempladora, pero además contenedora. Y las amenazas que hay sobre esa perspectiva, sobre la realidad hoy y sobre el futuro, se ciernen de una manera amenazante. En una semana nos volvemos a encontrar.